Atenas es conocida como la cuna de la democracia. Pericles gobernó con una democracia limitada que ha sido ejemplo hasta nuestros días. Estarán pensando que las palabras democracia y limitada son contradictorias, pero existe una explicación. ¿Recuerdan que en Grecia solamente eran ciudadanos los varones nacidos de padres atenienses y libres? Exacto. Solo ellos tenían derechos ciudadanos. Se llamaba metecos a los extranjeros que vivían en Grecia. Eran hombres libres, pero no participaban en política. Tampoco lo hacían las mujeres libres ni los esclavos, cuyo número era mayor que el de los ciudadanos. Por eso era una democracia limitada, ya que la mayoría de la gente no era libre ni ejercía derechos. La democracia ateniense no nació de la noche a la mañana. Al igual que en otras ciudades-estado, Atenas tuvo un rey que gobernaba por medio de un consejo de nobles llamado Areópago, cuyos miembros, los arcontes, provenían de la clase terrateniente. Con el tiempo, el lugar de los reyes lo ocuparon jefes militares aliados a los terratenientes. Así surgió el tirano como máximo líder y gobernante que impulsó el progreso, aunque en algunos casos se comportó de manera arbitraria y cruel. En el siglo V se creó un consejo de generales llamados estrategas, quienes podían ser reelectos. Esta institución permitió a Pericles ser el hombre más poderoso de Atenas e impulsar la democracia. Aunque no había partidos políticos como los que conocemos, los ciudadanos que asistían a la asamblea se dividían en fracciones, una oligárquica y otra democrática. Los oligárquicos querían que el poder político estuviera limitado a un selecto grupo de ciudadanos. Mientras que los demócratas deseaban que la asamblea tuviera mayor poder debido a que a ella podía asistir cualquier ciudadano. Además, buscaban que el gobierno apoyara a los pobres a expensas de los ricos. Debido a las distintas opiniones hubo hostilidades, aunque con la intervención de Pericles se logró equilibrio y se evitaron enfrentamientos. Sin embargo, a su muerte ambas posiciones dieron rienda suelta a sus diferencias y se dedicaron a buscar el provecho propio. En esas condiciones, Atenas fue testigo de discursos, votaciones, juicios, asesinatos y guerras civiles. Solo la conquista de Grecia por Roma pudo dar fin a la batalla entre oligarcas y demócratas. ¿Encuentran alguna semejanza entre las disputas políticas en Atenas y las actuales? ¿Saben cómo se dictaban las leyes en Grecia? Existía el llamado Consejo de los 500, formado por 50 ciudadanos de cada una de las 10 tribus atenienses, quienes eran elegidos por sorteo. Hagan cuentas y encontrarán la razón por la cual llevaba ese nombre. Antes de ser discutida, toda ley tenía que ser presentada ante el Consejo de los 500, quien debía analizar la propuesta, hacer recomendaciones a favor o en contra, pero no podía aprobarla ni rechazarla. Además, el Consejo de los 500 vigilaba y supervisaba a la Asamblea, revisaba las cuentas públicas, corregía y daba forma a las leyes aprobadas, dictaba decretos para la ejecución de las leyes y dirigía la política exterior. Todas sus acciones debían ser aprobadas por la Asamblea, excepto en casos de urgencia. ¿Pueden notar semejanzas y diferencias con la forma de gobierno de nuestro país? La Asamblea Ateniense y nuestra Cámara de Diputados son el instituto legislativo. El Consejo de los 500 y la Cámara de Senadores representa a las entidades nacionales, en el primer caso a las tribus, en el segundo a los estados de la Federación. El derecho en Atenas se basaba en los códigos de leyes elaborados por Dracón y Solón, así como en las leyes aprobadas por la Asamblea que no fueran derogadas. Los juicios por los delitos graves eran decididos por el Areópago. Los demás eran sometidos al criterio de 10 tribunales. Todas las causas eran llevadas antes a un árbitro público y las causas de menor importancia se presentaban a jueces. ¿Podrían imaginar cómo era la vida de los atenienses? Veamos la casa de algún ciudadano griego.
En ella vivían el padre, la madre, alguna otra mujer que el padre tuviera, los hijos con sus esposas e hijos si tenían. También vivían en la casa familiar las hijas, mientras no se casaran, familiares ancianos que no tuvieran casa, los esclavos y esclavas. Todos eran considerados la familia. La participación de las mujeres se limitaba cada vez más al hogar. No iban a la escuela, no tenían voz ni voto en la asamblea. Podían visitar a sus familiares y amistades, pero debían retirarse a sus habitaciones junto con los menores si había visita de varones en sus casas. No podían celebrar contratos ni presentar demandas. No tenían propiedades, excepto las que su padre les hubiera dado como dote. Algunas mujeres lograron evadir las limitaciones que se les imponía y cultivaron la cultura y la convivencia con los hombres. Incluso las esclavas que cuidaban de los niños tuvieron un papel importante en la formación del carácter del pueblo griego. Por su parte, los hombres, jóvenes o adultos, gozaban de libertad. Recibían una educación equilibrada en lo físico e intelectual que les permitía encontrar satisfacción a su ansia de saber, su ambición de riquezas y su afición por el placer. Los atenienses buscaban casarse con muchachas jóvenes. Las elegían por consejo de sus padres y familiares, quienes arreglaban la boda y la dote con el papá de la joven. Seamos los invitados a una tradicional boda griega. Como pueden ver, hay alegría, comida y bebida. El novio se llevaba a la novia a la casa donde vivirían, y hasta ese momento le quitaba el velo y veía su cara, en ocasiones, por primera vez. Los atenienses gustaban del buen comer. El vino se bebía diluido con agua y emborracharse a veces no era mal visto. La ropa era sencilla, aunque a veces con bordados. Tanto hombres como mujeres usaban joyas, perfumes y cosméticos. Llevaban flores prendidas en el cabello o en forma de guirnalda alrededor del cuello. La amistad era un valor extraordinario. Era común el amor entre un hombre adulto y otro más joven, al cual el mayor debía enseñar su oficio, ciencia o arte y guiarlo en el inicio de la vida pública. La ancianidad era temida y lamentada por la cultura griega. Sin embargo, el trato para el anciano parece que era bueno. La costumbre y las leyes obligaban a mantener a los padres viejos o achacosos. Se creía en la inmortalidad del alma y los rituales funerales eran largos, cuidadosos y terminaban en el entierro o la cremación. Los atenienses eran caritativos y hospitalarios, aunque competidores y peleoneros. Su orgullo era ser los mejores en todo. La mayoría de la gente en la Grecia antigua eran personas sencillas. Muchos sabían leer, escribir y hacer cuentas, pero su cultura era limitada y sus conocimientos no abarcaban más que los propios del oficio que practicaban o de las técnicas tradicionales de agricultura. Dedicarse al cultivo era considerada la actividad más noble, y a pesar de que la tierra en la península no era muy fértil, cultivaban con dedicación y paciencia olivares y viñedos. Muchos de los aristócratas eran agricultores, por lo tanto, eran personas conservadoras y observantes fieles de la religión tradicional, alejadas de los progresos de la ciencia, del arte y de la filosofía. Los demócratas eran sobre todo artesanos y comerciantes. Estos últimos, conocedores del mar y la navegación, dieron al imperio ateniense sus más destacados estrategas navales y muchos dirigentes políticos. Toda ciudad griega estaba orgullosa de la belleza de su centro ceremonial, en el cual se encontraba cuando menos un templo dedicado a su dios tutelar, un foro y un graderío abiertos para las representaciones teatrales, pues la finalidad de estas era más religiosa que artística. Para construir el centro ceremonial se elegía el punto más alto de la ciudad, al cual se conocía como Acrópolis, que significa en la cumbre de la ciudad. La Acrópolis de Atenas tuvo su máximo esplendor durante el gobierno de Pericles, quien la mandó remodelar con la participación del pintor y escultor Fidias.
y del arquitecto y constructor Ictino. El templo dedicado a la diosa tutelar de los atenienses, llamada Atenea, se llamó Partenón. Había en él una enorme y bella escultura de la diosa, obra de Fidias. La remodelación de la Acrópolis de Atenas fue considerada un ejemplo del triunfo de los demócratas sobre los aristócratas, quienes se oponían a ella en nombre de la tradición. Los templos tenían paredes y pisos rectangulares con un techo de 2 aguas. Las columnas que había fuera del templo añadían arte y belleza, además de que sostenían el techo y formaban un pórtico al frente. En el interior también había columnas que tenían una función estética y utilitaria. Al principio se construían con madera y tejas de barro, pero cuando los griegos comenzaron a tener riqueza suficiente, los construyeron con piedra caliza y después con mármol. En donde viven, traten de imaginar cuál sería la Acrópolis. Podría ser ese cerro cerca de su población. Como se habrán dado cuenta, las aportaciones de la Grecia antigua al mundo son numerosas e importantes. La curiosidad por saber más y conocer mejor la realidad dio como resultado muchos científicos. Empédocles de Acragas sugirió que la luz tarda en llegar de un lugar a otro. Parménides de Elea dijo que la Tierra es esférica como la Luna y que el lado iluminado es el que se encuentra viendo al Sol. Filolao de Tebas negó que la Tierra fuese el centro del universo. Demócrito de Abdera, según conocimientos que aprendió de los babilonios, declaró que la Vía Láctea está formada por muchísimas estrellas. Pero la innovación científica no era fácil, y así cuando Anaxágoras, el gran científico, amigo y consejero de Pericles, quiso desarrollar la astronomía en Atenas, se encontró con que la ley se lo prohibía.